lo alto y les invitamos para que estudiemos la palabra de Dios hoy y recordemos que este tiempo vamos ante el Señor, pongamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones y también nuestras oraciones, nuestras alabanzas ante Él, porque Él nos va a escuchar y pues habremos con una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has brindado hoy, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor, alabándote, Señor, dándote gracias y también, Señor, clamando a ti, Señor, por cualquier necesidad que tengamos, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo, Señor, que escuchas nuestra oración. Te pidemos, Padre Santo, nos ayudes a entender, Señor, nuestra situación, donde estamos, Señor, que vengamos limpios ante ti, Señor. Y tu palabra nos dice que tú escuchas, Señor, tú inclinas tu oído a nuestras oraciones. Te pidemos, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, en nuestro caminar y que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grande es su
tus obras. El héroe del cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grande tus obras, cantamos alegre en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras. En las pruebas tú has sido fiel, tú serás hoy y por siempre fiel, grande tus obras. Y yo sé que lo harás otra vez, tu promesa es el sí, el amén, grande tus obras, grande tus obras. El héroe del cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grande tus obras, cantamos alegre en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande el poder. Aleluya, Dios soberano, aleluya, Dios poderoso, aleluya, Dios grande el poder, grande poder. El héroe del cielo, la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grande tus obras, cantamos alegre en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grande tus obras, grande tus obras, grande tus obras. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Capilla Calvario del Desierto Alto. Si es su primer día o si es su segundo día, su tercera vez, son siempre bienvenidos. También le damos la bienvenida a las personas que están viendo por internet, por YouTube, esta predicación. Vamos a mirar el boletín, hermanos. Tenemos estudio bíblico el próximo viernes 11 de septiembre. Va a ser aquí a las 7 de la noche. Va a ser en inglés, lo va a dar el hermano Dani, pero lo va a estar traduciendo el pastor Samuel. Entonces los invitamos, va a comenzar este viernes, es cuando inicia. Entonces sería bueno que estuviéramos aquí para que pudiéramos aprender más de la palabra del Señor. Si por favor son tan amables y ponen en silencio sus celulares, evitar distracciones, por favor. Tenemos la oración de mujeres los días jueves, están reuniendo de 11 a 12, es vía telefónica, y más información con la hermana Marina Hasis. El Ministerio de Niños está operando ahorita normalmente ya, aquí en donde siempre he estado. Y si conocen alguna persona que no puede venir porque tiene niños, tenemos ese servicio donde no solamente los cuidan, sino también les enseñan la palabra. Entonces los invitamos a que
a que por favor si conocen a alguien que quiera venir y que sus niños sea un pequeño problema, aquí hay la solución para ese problema. Hermanos, el pastor y nosotros los líderes estamos dispuestos después del servicio para orar por ustedes, por sus necesidades. También tenemos allí, están las formas de oración. Si tiene alguna petición de oración la puede colocar allí y se va a poner en oración. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y ponemos el servicio en las manos del Señor? Bendito Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el día que nos das, Señor, porque nos mantienes sanos y salvos, Señor, porque cuando nosotros podemos caminar y levantarnos y salir, Señor, muchas personas no lo pueden hacer. Te damos gracias por la bendición que tú nos das día a día, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, que si hay algo que no te agrada, Señor, que lo perdones, Señor, que nos limpies, Señor, con tu preciosa sangre, bendito Padre. Te damos gracias en esta mañana, te pedimos por la vida del pastor, Señor, para que seas tú usándolo, Señor, que la palabra que se exponga aquí sea tu palabra, bendito Padre, que esa palabra penetre en nosotros, se quede en nuestros corazones, que la podamos atesorar y la podamos aplicar, Señor. Que no solamente seamos oidores aquí, sino también allá afuera, hacedores de tu palabra, Señor, que marquemos la diferencia allá afuera, que las personas que nos vean puedan ver que tenemos un corazón diferente, Señor, que llevamos tu palabra y que la aplicamos, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, también te doy gracias por los músicos, Señor, por el grupo de alabanza, por el talento que les has dado, Señor, porque a través de ese talento, Señor, te podemos adorar. Te damos gracias, bendito Padre, te pedimos el resto del día que estés con nosotros. Te damos gracias y ponemos este tiempo, te lo dedicamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tormentas cesarán al oír tu llamar, paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, te temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante, Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás, no hay otro nombre igual, tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante.
Señor, este día, llénanos nuestros corazones, Señor, de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Bendice esas palabras, Pastor Samuel, Señor. Bendice este día, Señor. A los hermanos que están en casa, Señor, igualmente, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Disculpen, parecía que me quedé dormido hoy, ¿verdad? Bienvenidos una vez más, hermanos. Me gustaría pedirles que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. ¿Alguien necesita una Biblia aquí de los presentes? Y le podía prestar una Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1. En esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la epístola, ¿verdad? Una carta. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me pueden oír bien? Sí. Saludos también a aquellos que nos miran por medio de este medio social. Siempre recordando que un día nos veremos, ¿verdad? Todos juntos en el cielo, si no nos vemos aquí. No sé si el volumen está un poco bajo, pero vamos a tratar de arreglar esto. Gracias, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Continúa el apóstol Pablo aquí en esta carta hablando a Timoteo acerca de testificar de Cristo. Hicimos la semana pasada los primeros 7 versículos y vamos a levantarlo en el versículo 8 y después vayamos al 7 y después hasta el 18 y después oramos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Padre, una vez más, Señora, ante ti venimos para darte gracias por todo, por el día, por el privilegio de alabarte y Señor, de aprender de ti, Señor. El privilegio de ser, Señor, tus siervos, tus hijos. Señor, que tú, Señor, bendigas a cada uno de tus siervos, donde quiera que se encuentren, ya sea aquí o cualquier otro lugar.
Padre, que tú nos des entendimiento por medio de tu palabra. Bendice ahora este tiempo, pues. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El apóstol Pablo, incluso cuando se encontraba escribiendo a Timoteo, él sabía que había llegado al final de su camino. Y vamos a leer más adelante que estaba preso. Bueno, ya lo leímos, pero lo volveremos a leer. Él sabía que su vida estaba en juego. Pero aún así, él estaba en fuego, imperturbable. No importaba las circunstancias que rodeaban su vida. Hablé la semana pasada que mientras él escribía esta carta se encontraba en un calabozo en Roma. Pero este hombre aún así estaba en fuego por el Señor. Amén. Wow, qué testimonio. A él no le importaba, es decir, al apóstol Pablo no le importaba si estaba predicando a cientos de personas o si estaba iniciando una nueva iglesia o si estaba en una celda sucia y fría. Su fe estaba viva, fuerte por su Señor Jesucristo. Amados de Dios, nosotros tenemos buenas noticias. Tenemos un mensaje que marca y que hace la diferencia. Es un mensaje que perdura. La pregunta es para nosotros si tenemos el mensaje correcto. En otras palabras, tenemos un mensaje que podamos explicarlo de una manera que se entiende, o que se entienda. Porque hay muchas creencias, ¿verdad? En una ocasión le preguntaron a un hombre que si creía acerca de Dios y él respondió y dijo: creo en lo que cree mi iglesia. Y le volvieron a preguntar: ¿y qué cree tu iglesia? Y dijo: mi iglesia cree lo que yo creo. ¿Qué creen usted y su iglesia, pues? Y él dijo: ambos creemos lo mismo. Yo creo que necesitamos demostrar un poquito más de eso, ¿verdad? De nuestra creencia. Es tiempo de movernos. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de temores, de dudas, de incertidumbres. Para nosotros como cristianos es tiempo de movernos adelante. Es hora de salir con el mensaje. Y dice ahí el apóstol Pablo: por lo tanto no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences, Timoteo, ni del Señor ni de mí, ni por lo que estoy pasando. Dice en el versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo.
Cada uno de nosotros aquí tiene un privilegio, más que un privilegio. Tenemos el privilegio de recibir la libertad del pecado que Dios ofrece, que Dios está regalando. Ese es un privilegio para todos nosotros, de recibir esa libertad. Y en este privilegio, en esta libertad del pecado que Dios ofrece, hay una sencillez en este evangelio sobre el Señor Jesucristo. Quizás para algunos de ustedes que nos escuchan por acá en este medio social, o ha escuchado usar la palabra evangelio, que quiere decir simplemente lo que llamamos buenas nuevas, buenas noticias. Es la increíble buena noticia de que Dios envió a su Hijo Jesús a esta tierra. Jesús vivió una vida perfecta como un hombre y murió una muerte terrible en la cruz como un hombre. Al tercer día, Jesús se levantó de la tumba. Y es así que a través de su muerte, el castigo por nuestros pecados ha sido satisfecho, y a través de su resurrección, ahora los que creemos en Cristo Jesús poseemos la vida eterna con Dios. Yo creo que una gran mayoría de nosotros nos gusta ver la televisión, ¿verdad? No sé si han escuchado o han visto, una gran mayoría creo que sí, The Price is Right, en inglés, el precio está correcto. Y muchas veces también en la lotería, en la parte de atrás de los boletos de lotería se apunta su nombre y su dirección y son llamados para probar su suerte. Yo he visto en los programas de la televisión cuando los llaman por su nombre, me imagino yo que al entrar depositan el nombre o un número en algún lugar, y cuando los llama este conductor de televisión salen gritando y alegres porque saben que van a ganar un precio, un regalo. Yo creo que muchos de nosotros, si nos llamaran ahí, íbamos a salir gritando y saltando, alegres, sin importarnos la apariencia, sin importar lo que otra gente dijera. Hey, nuestro nombre fue llamado. Sabe que cada uno de nosotros tiene su nombre y el regalo es mucho mejor que dan en esos programas de televisión. Los premios son más valiosos que cualquier auto nuevo, que cualquier viaje de vacaciones a lugares exóticos. Permítame decirle que hay momentos en nuestras vidas que Dios nos llama por nuestro nombre y nos da la oportunidad de ganar premios que duran para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más valiosos que ningún otro. Y cada uno de nosotros, Dios nos va a dar esa oportunidad si no se la ha dado ya.
Dios lo está llamando por su nombre y nos llama para que podamos conocer esa libertad que Él ofrece. Esa libertad del pecado. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos que responder a ese llamado de elección. Es nuestra elección de recibir ese regalo que Dios ofrece. Permítame explicarle un poco más cómo trabaja lo de la salvación. Si pudiera ponerlo de esta manera. Supongamos que usted está haciendo un viaje a través del océano, obviamente en un barco, y el barco empieza a hundirse y se hunde. Y empieza a naufragar y empieza a nadar. Y usted empieza a ver gente que se está ahogando por todas partes. Pero de pronto aparece una balsa. Ha llegado alguien a rescatarlo y le ofrece subirse a aquella balsa para salvar su vida. ¿Diría usted, oh, no, gracias? Creo que puedo hacerlo por mí mismo, por mi propia cuenta. Yo me puedo salvar. Es solo como unos 2,000 kilómetros hacia la tierra, hacia la costa. No creo que nadie podía nadar tan lejos. Es algo así, la salvación. Es loco pensar eso, ¿verdad? Ese ejemplo que acabo de usar. Pero es exactamente lo que hacen algunas personas. Creen que pueden salvarse a sí mismos, pero eso sabemos que no es verdad. Solo Jesús puede salvar. Amén. Él ha venido a salvarnos porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, por eso Él vino. Debemos de creer que en Él, debemos de aceptar su ayuda, debemos de confiar en Él si queremos vivir eternamente. Amén. Nosotros nos estamos ahogando en nuestro propio pecado. Y a menos que aceptemos su ayuda, vamos a morir. Moriremos. Pablo habla ahí a Timoteo de no avergonzarse del Evangelio. Nos dice que también que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Ahora se ha manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es el versículo 10. Tenemos que seguir a Jesús. Él es nuestro amigo que más necesitamos, que nos da vida. ¿Sabe que es un privilegio caminar en sus caminos? Él está trabajando poderosamente en nuestras vidas. Él nos ha permitido la experiencia de este nuevo nacimiento, y aún más nos da crecimiento y transformación continuos en nuestras vidas. Podemos apartarnos del dolor, la vergüenza y la fealdad de una vida pecadora e insatisfecha.
y nos da la oportunidad de volvernos a una vida más fructífera, de gozo y una vida plena. Propósito para nuestras vidas. Es un mensaje que vale la pena contar. Y este es el mensaje que debe de motivarnos a movernos. Es hora de salir con este mensaje de fe. El apóstol Pablo continúa en los versículos 11 y 12, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow. Debemos de vivir con convicción. Con convicción quiere decir que vivimos la verdad. El apóstol Pablo confiaba en el Señor Jesucristo. Él mismo dijo que no se avergonzaba. Si alguien le hubiera preguntado, ¿te avergüenzas? Pablo, él iba a decir, de ninguna manera. ¿Estás loco? ¿Estás bromeando? Yo lo conozco. Y hablaba así en aquel calabozo en Roma. Esas son mis palabras que pienso yo que él iba a decir. Pero esto es lo que él dijo en una ocasión. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él conocía perfectamente a quien lo había llamado por su nombre y se le reveló en el camino de Damasco. Él conocía a aquel que lo había visto a través de cada prueba y de cada tribulación, de cada persecución. Él sabía que su Señor estaba con él. Él lo conocía. Él conocía a aquel que lo había preservado en todas las dificultades anteriores mientras esperaba su juicio en Roma. Yo les decía que este hombre estaba listo para morir o vivir, porque él sabía exactamente, él conocía a su Señor. La pregunta para nosotros en esta mañana, ¿vivimos con ese tipo de convicción? Otra pregunta. ¿Se avergüenza usted o nos avergonzamos del mensaje que se nos ha dado para compartir con los demás? Dicen que mucha gente le tiene miedo al púlpito. Yo era uno de ellos. Ahora Dios me ha quitado eso. Dice que mucha gente le mira que el púlpito como si fuera una serpiente. Nosotros vivimos aquí en un desierto donde hay algunas serpientes venenosas. Imagínese usted caminando en el desierto y se encuentra por ahí una víbora, una serpiente, y grita usted, ¡oh no, un púlpito! No, no. Pero no necesariamente tenemos que estar en un púlpito. Pero la pregunta es, ¿se avergüenza del mensaje? ¿Nos avergonzamos del mensaje de Jesucristo? No. Quizás
deberíamos más bien de preguntarnos a nosotros mismos, ¿se avergonzaría Dios de mí? ¿Se avergonzaría Dios de mis acciones y mi comportamiento? ¿Usted cree que le gustaría a Dios verse en público conmigo? No se avergonzará si nosotros vivimos con esa convicción. Y vivimos la verdad. Es tiempo de salir con el mensaje. Es un mensaje de libertad que he dicho anteriormente. Es un mensaje sobre un amigo necesitado que da vida. Yo soy el necesitado, pero es el mensaje que da vida. Para mí tenemos amigos necesitados. Un mensaje de vida. Como discípulos del Señor Jesucristo, Él les dijo en Mateo 28, el último capítulo de Mateo, dijo a sus discípulos, id, ¿verdad? Compartiendo el evangelio de las buenas nuevas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin. Fue una comisión, no una sugerencia como hemos oído muchas veces, ¿verdad? Es hora de salir y hacer más discípulos. Es hora de ver que más personas se conviertan en creyentes del Señor, al Señor Jesús, como seguidores y comprometidos a seguir a Jesús. Es hora de moverse y ser esa voz de esperanza en nuestra comunidad. La pregunta es, ¿estamos listos para hacerlo? ¿Nos comprometeríamos nosotros para ser esos recipientes que llevan a estas buenas nuevas? Llevar las buenas nuevas de su obra y de su poder. Es hora de dejar solo la iglesia aquí, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? No el lugar. Me refiero, es hora de dejar todo solo como muchas veces lo hacemos en la iglesia y salir y vivir como si nada. El Señor dijo en Lucas capítulo 9, si voltaría ahí junto conmigo, en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Estamos ahí, por favor. Quieren seguir a Jesús, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y
dijo al otro, sígueme. Él dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo, te seguiré, Señor. Dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Wow. Es hora de salir. Se nos ha dado un privilegio de servir al Señor. Sabemos que no nos cuesta la salvación a nosotros mismos, Amén. pero nos cuesta servirle. Versículos 15 en adelante. Dice, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, si puedo pronunciar los nombres bien, ¿verdad? No recomiendo yo estos nombres en nuestros días para nuestros hijos o nietos. Bueno, usted sabe, son nombres bonitos. Entonces hay otro mejor. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿verdad, Timoteo? Voy a hablar un poquito de la amistad aquí. La amistad, yo creo que es una necesidad para todos nosotros. Todos necesitamos amistades, ¿verdad? Y a muchos llamamos amigos. Hablé un poquito de eso también la semana pasada, pero ¿serán o son de beneficio para nosotros estas amistades? En una ocasión el apóstol Pablo, que se sentía solo, y lo dice en 2 de Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Estaba en cárcel. Podemos ver ahí en los últimos versículos de este capítulo 1 de 2 de Timoteo cómo lo habían abandonado. Si ustedes se acuerdan, Marcos lo había abandonado antes, pero ahora Pablo dijo que era provechoso en el ministerio. Una gran necesidad de la amistad. Pero como amigos, nuestra responsabilidad llega a un nivel aún más alto. Podemos preguntarnos a nosotros mismos, así como hice la pregunta, de que si tenemos amigos que podemos beneficiarnos de ellos espiritualmente hablando. Yo no estoy hablando de manera económica, necesariamente. Pero la pregunta también podemos hacernos, y yo creo que la más importante, ¿somos amigos que benefician a otros?
Dice ahí en el versículo 15, dice, y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Qué declaración tan triste nos dice ahí el apóstol Pablo. No nos dice por qué es que se volvieron contra el apóstol Pablo, pero parece que no importa la razón. Pero cuando nuestros amigos, o al menos las personas que se dicen ser amigos, no llenan esas expectativas de la amistad, cuando se vuelven contra nosotros. Alguien dijo que quizás el apóstol Pablo se sintió como Job en una ocasión. Job dijo así en Job 16, versículo 20: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Job decía, se burlan de mí, pero mis ojos derramarán lágrimas ante Dios. Es otra manera de ponerlo. Proverbios capítulo 17, versículo 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo que podemos ver aquí, que estos amigos eran falsamente amigos, no verdaderos amigos. Y da dos nombres: la lealtad, pudiéramos decir que es una virtud o un atributo quizás no muy común en nuestra sociedad. Un verdadero amigo es leal. Los amigos verdaderos de Pablo no lo abandonarían, y él lo menciona ahí, menciona algunos nombres. Proverbios 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Pero vemos ahí que el apóstol Pablo estaba dolido por la pérdida de estos amigos, pero luego él nos revela un amigo que es verdaderamente provechoso y beneficioso para él. Su nombre nos dice ahí, Onesíforo. Interesante decir esto, que su nombre quiere decir alguien que genera ganancias. Es lo que quiere decir ese nombre. Él era un verdadero amigo de Pablo, provechoso para él. Pero ahí en el versículo 16 encuentra el consuelo de un amigo y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. La mayoría de las veces el refrigerio de las Escrituras se relaciona con el descanso. Pero en Hechos capítulo 3, 19 dice aquí, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio.
refrigerio, encontró un descanso, un refrigerio en este amigo. Por supuesto que aquí en este lugar donde vivimos, cuando hablamos un refrigerio es que tomamos un agua bien fresca, un refresco, un agua de frutas bien fresca y encontramos refrigerio. Por supuesto que es enfriar uno de los efectos del calor. Pero también aquí, como es referido, refresca a los demás de su cansancio, refresca a los demás en sus andanzas, en su caminar. Este hombre ha sido como un descanso, un refrigerio para mí. Es la compasión de un amigo. Y dice ahí que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En los versículos anteriores vimos que Pablo decía que se acordaba de las lágrimas de Timoteo, porque Timoteo lo quería como un padre, como un anciano también en la fe. Pero había otros en el ministerio que lo apoyaban en los tiempos difíciles. Qué bonito esto. Verdaderos amigos. Es que no, este hombre no se avergonzaba de la cadena de Pablo, de su condición de donde estaba, o de estar asociado con un cristiano genuino. Muchas veces se ha dicho que los verdaderos amigos los encontramos donde, en los hospitales, en las cárceles, cuando nos visitan. Eso es un dicho popular de la gente. Pero hay algo de verdad ahí. En aquellos tiempos difíciles, Pablo no se avergonzaba de este privilegio que Dios le había dado de llevar las buenas nuevas a los gentiles. Y tampoco los verdaderos hermanos en la fe se avergonzaban de sus cadenas. Imagínese usted, hoy en día podría decir, oh, mira este hermano en la cárcel ahora, mira el apóstol, mira lo que lo ha llevado. Lo miran de una manera diferente. Oh, yo no quiero ni que me vean con él, ni que sepan que fue su amigo. Se avergonzaban de la desgracia de su posición, pero el apóstol Pablo estaba en prisión por el evangelio. Se dice por ahí que en algunas ocasiones cuando estaba preso estaba sujeto, encadenado a un soldado romano. El riesgo que tomaba aquel hombre de Dios, muchas veces al ridículo. Pero este hombre, estando ahí en ese calabozo, en ese lugar que algún comentarista decía que solo tenía un agujero en el techo para que diera luz a esa celda. La preocupación de él era de otros. Y aquí en el versículo 17, por un amigo se preocupaba también Pablo, no solo de Timoteo, pero de otros. Versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Los dos. El otro también se preocupaba por él, que lo buscó hasta que lo halló. Ese es un buen amigo.
un verdadero amigo, con su pasión, con propósito, diligente, persistente. Él encontró a Pablo y no se dio por vencido. Una pregunta para nosotros: ¿habremos buscado a alguien que quizás se quedó por ahí en el camino, se desvió en el camino de la fe? Estoy hablando. Somos sus amigos. Llamémosle. Busquémoslo. Traigámonos de vuelta al Señor. Seamos sus amigos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, Pablo dice así. Déjenme leerlo. Mi traducción aquí no es tan buena como la que a mí me gusta, Reina Valera. 2 Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Sabe que Pablo no se confiaba? Él no quería gloriarse a sí mismo. Él buscaba glorificar a Dios. Amén. En Proverbios capítulo 18, versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y hay amigo, hay más unido que un hermano. ¿Qué amigo tenemos en Jesús? El Señor tiene muchos amigos porque fue nuestro amigo primero. Para nosotros nos queda que no preguntemos, o no pregunte usted quién es tu amigo, pero pregunta: ¿quién sabe que eres su amigo? ¿Quién sabe que nosotros somos sus amigos? Hay consistencia en un amigo. Versículo 18: concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes, ¿verdad? Por decirlo así, Timoteo. Un amigo que ministra. Onesíforo ministró a Pablo. Qué elogio de Pablo de decir que es su amigo. Tú sabes, Timoteo, qué buen amigo ha sido Onesíforo para mí. Tú lo sabes. ¿Qué tipo de amigos somos? Traemos consuelo, mostramos compasión, actuamos con preocupación y consistencia con un amigo genuino, o somos solo amigos condicionales. Nos avergonzamos
de las cadenas de alguien. Sin lugar a duda que la vida es dura, es difícil. Amados de Dios, quiero que sepan en esta mañana que, si no lo sabe ya de antemano, que un llamado a servir a Jesús es un llamado a sufrir. No hay manera de evitar esto. No todo se va a volver color de rosa automáticamente cuando uno recibe al Señor y es salvo. Todavía tenemos las consecuencias terrenales del pecado y de los hábitos del pecado. Déjenme ponerle unas palabras quizás un poco corrientes. Seguir a Jesús no es pan comido. Cualquiera que le diga a usted que lo es, le miente. Y la prueba está en esto que hemos leído de sus siervos. Les costó la vida inclusive de servir a Cristo. Quiero que sepa que si es un siervo de Dios, de antemano que Satanás quiere atraparle, quiere destruirle a usted y a su familia. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pedro dice así, que seamos sobrios y vigilantes, ¿verdad? Porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y está hablando espiritualmente, ¿verdad? Obviamente. En esta mañana yo creo que el apóstol Pablo aquí aún nos habla a nosotros y dice que no nos rindamos. No nos distraigamos con las cosas de este mundo. Amado de Dios, no se desanime por las pruebas y las dificultades. Santiago dijo así en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No se desanime, no se rinda. Mantenga sus ojos en Jesús. Amén. En Hebreos 12:2 dice que es el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y dice que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mantenga su corazón protegido del maligno. No se avergüence de ser perseguido por las pruebas y dificultades que ha de pasar, pero regocíjese. ¿Sabe por qué? Vale la pena. En esta parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, en el versículo 21 nos dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
uno solo puede imaginarse lo que pasaría en la cabeza de Pablo. Pero podemos ver por lo que ha escrito dónde estaba su mente y su corazón. Amen. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:4 dice así: y cuando aparezca el pastor principal, recibirás la corona de gloria. Y luego, para terminar, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, los versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Amados de Dios, sabe que el enemigo lo va a acechar. Pablo sabía perfectamente esto. Él sabía lo que le esperaba. Y hablaba de las cosas que valen la pena. No te avergüences, ni de tu Señor, ni de mí, Timoteo. Mantén lo que se te ha dado. Ahí dice en el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Todo esto vale la pena. Qué grandes palabras de darle a un hombre joven, que Dios continúa usando con mucha gente como nosotros. Que guardemos lo que Dios nos ha dado. Y teniendo esas palabras de aliento en tiempos difíciles, en tiempos de persecuciones, busque sus verdaderos amigos, los siervos de Dios, los que verdaderamente aman al Señor. Mantenga lo que Dios le ha dado. Recuerde lo que el Señor dijo ahí. Mi Padre me las dio, hablando de las ovejas, y Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Conozca a su Señor, sígalo. Hablaba de ese privilegio que se nos ha dado de conocer la verdad, y no debemos de avergonzarnos. Es tiempo de movernos. Nos gustaría ir al final de estas palabras que dijo el mismo Señor Jesucristo: bien hecho, mi buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso sería eso, oír esas palabras. Un poquito que estamos aquí, pero nos espera la vida eterna. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Joyas preciosas, Señor, llenas de vida y de esperanza, de vida eterna en Cristo Jesús. Padre, vemos la vida y la muerte también de tus siervos. El caso del apóstol Pablo, que estaba a punto de partir, Señor. Y aquel joven que empezaba su ministerio, Señor, las indicaciones que tú dabas por medio de tu siervo Pablo, y que tú das a nosotros, Señor.
de retener, Señor, la fe, la buena doctrina, Señor. Porque vale la pena. Es un privilegio para nosotros, Señor. Señor, que tú nos hayas llamado, y Señor, que tú estás llamando a hombres y mujeres en todo lugar. Señor, si están escuchando esto, no es por accidente, sino es que tú tienes un propósito para sus vidas, y tú estás llamando, Señor, en todas partes a hombres y mujeres. Los llamas por su nombre y ellos saben, para que vengan a ti, Señor, el dador de la vida, el que ha venido a este mundo para pagar por nuestros pecados. Gracias, Jesucristo, por venir y pagar por mis pecados en la cruz. Algo que yo no me merezco, algo que yo mismo no podría hacer. Gracias por invitarme, por darme el privilegio de venir a tus pies arrepentido y buscar tu perdón y tu limpieza y tu llenura de tu Espíritu Santo, y tomar a pecho, tomar a mano, Señor, las promesas que tú nos das en Cristo Jesús, que es la vida eterna. Para aquel que no te conoce, Señor, todavía, que pueda decir: Señor, me arrepiento de mis pecados primeramente. Yo creo en ti. Te doy mi vida. Enséñame, lléname de ti. Quiero vivir para servirte a ti. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Vengo a buscar, necesito adorarte. Vengo a postrar, necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. En Marcos capítulo 8, del versículo 34, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos y a la gente acerca de su muerte, fue cuando Pedro trataba de corregirlo y el Señor lo regañó. En otras palabras, esas son mis propias palabras. Pero dice en el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Oh, ¿de qué le sirve el hombre, verdad? Si ganara todo el mundo, pero pierde su alma. Pablo nunca se avergonzó de sus discípulos ahora, después de que anduvieron con él y vieron su resurrección. Amados de Dios, que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para llevar adelante este ministerio privilegiado de llevar las buenas nuevas a otros y no avergonzarnos, porque el Señor tiene todo para nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde